Germán, de veras qué gusto que hayas podido venir, me encanta. Tere, muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí. De Al verdad, contrario, me da mucho Germán. gusto, te admiro mucho, te quiero mucho. Pues le estamos dando la justicia a una señora que se tituló robando, falsificando. Es una ministra pirata. O, para decirlo en la palabra que andabas buscando, es una alumna. Tenemos la presunción, tenemos la autorización para presumir públicamente que si se robó una tesis de chiquita o de alumna, de grandota o de ministra o de jueza, puede vender sentencias. Así de grave es el asunto. Ese es el nivel que tiene la UNAM, que yo puedo hacer 7 tesis con el mismo nombre, con la misma directora de tesis, y la UNAM no se da cuenta de que ahí hay un negocio. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y ahora sí vamos a llorar en serio en este Valle de Lágrimas porque las cosas pues se están poniendo muy complicadas en el tema de la señora Yasmín Esquivel. Ya no sé si decir ministra o licenciada o, bueno, mejor por eso digo señora, la señora Esquivel. Quién sabe, todo lo demás ahí está. Y para esto, pues tenemos al mejor invitado posible de México y el mundo y galaxias aledañas, que es el senador Germán Martínez. Germán, de veras qué gusto que hayas podido venir, me encanta. Tere, muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí. De Al verdad, contrario, me da mucho Germán. gusto, te admiro mucho, te quiero mucho Y yo a ti también. Y te deseo que este año te vaya muy bien. Ahí te veo cuando vas con Ciro, bueno, ahí estoy, bueno, así clavada. A ver qué dice hoy Germán, no, qué inteligente, no, qué bien. Ya le echamos muchas porras, pero es la verdad. De verdad me da mucho gusto que estés aquí, Germán. Al contrario, Tere. Pero a ver, Germán, es una historia que cada vez se complica más. Voy a empezar por el final. Hoy vemos una declaración de la Secretaría de Educación Pública diciendo que le va a regresar el expediente a la UNAM para que la UNAM termine pues de finalizar, digamos, el trámite, que porque la SEP no tiene la facultad, sí de retirarle la cédula profesional, pero no el título a la señora Yasmín Esquivel. Hasta el día de hoy, no sé si en estos momentos podría haber un contagio de dignidad masivo que hiciera que la señora renunciara, que yo creo que es lo que debería de pasar. ¿Qué pasa ahí, Germán? Germán Martínez es abogado de la Universidad La Salle, es senador en este momento, pero tiene una experiencia política, legislativa. Pero, ¿saben además qué tiene? Es un hombre muy íntegro y muy valiente. Y eso es lo que hace que yo te reconozca mucho tu actividad política, Germán, de verdad. No, Tere, gracias. Y me da pena hablar del asunto porque he sido profesor, he sido director de la Escuela de Derecho en La Salle y mi título es de la UNAM. Todavía estaba incorporada La Salle a la UNAM. El mío también. Exactamente. De la universidad de la que todos debemos estar orgullosos, de la Universidad Nacional. Verdadero patrimonio cultural de la humanidad, así de claro. Bueno, entrando al tema, ese es el mal de la política y de muchos de nuestros gobernantes, que no asumen su responsabilidad, que no asumen la responsabilidad y escurren el bulto y le echan la culpa a otro. El alcalde al gobernador, el gobernador al presidente, el presidente a los gobernadores, el presidente al complot, el presidente a Felipe Calderón, el presidente a Peña Nieto, el presidente a los españoles, el presidente sí, a claro. no sé qué. Hernán Cortés tiene una culpa Hernán tremenda. Cortés, exactamente. Y todo para qué, como diría Intocable, aquel grupo, pues para no asumir la responsabilidad que el pueblo le ha dado a cada uno en sus manos. El presidente tiene una responsabilidad.
la UNAM también tiene una responsabilidad en este asunto. La UNAM, en la ley orgánica de la UNAM, dice que la UNAM tiene plena capacidad jurídica para otorgar grados, para otorgar certificados y para dar títulos. Pues lo por dicen eso los primeros. es autónoma, ¿no? Sí, lo dicen los primeros artículos de la ley, por eso es autónoma. Y luego uno va a la SEP a que le registren el título y te dan una cédula como constancia de ese registro. La tenemos tú y yo la tengo. Y aquí, ¿cuál es el tema? Hay que ponernos dramáticos para que se entienda, es un ejemplo. Pero yo no me subiría a un avión si sé que le han retirado la licencia de piloto o que la sacó con engaño el piloto. Yo no me sometería a una operación de un médico si ese médico obtuvo de manera fraudulenta y robó sus estudios o su cédula o su título. Bueno, pues le estamos dando la justicia a una señora que se tituló robando, falsificando. Es una ministra pirata. O, para decirlo en la palabra que andabas buscando, es una alumna de la UNAM. Sí. Punto. Y le tocaba renunciar, sin duda. Y como no renuncia, esto debe tener una salida. Una salida es que la UNAM le retire el título. Sí, tiene razón hoy el presidente, pero también se está aventando la bolita porque el presidente también podía de inmediato generar un acto en la SEP. Pero también la Corte, el Poder Judicial, tiene una queja administrativa y una posibilidad en la Contraloría, no de retirarla, ahorita hablo de eso, no de destituirla, sino de inhabilitarla mientras se resuelve su asunto. Eso también, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la nueva ley, dice que se puede retirar a cualquier funcionario, e incluye a ministros, por ineptitud. Ineptitud no es por, perdónenme la palabra, no es por tonto, no, ineptitud es falta de capacidad jurídica. Claro. Entonces, eso también lo tiene la ley orgánica. Y finalmente, si nada quieren, nosotros en el Grupo Plural de Senadores, que no tenemos partido, vamos a iniciar un juicio político en la Cámara de los Diputados para tumbarla de la silla porque está dañando a sus compañeros y porque está dañando la judicatura. Y a México. A la UNAM y a México. Pero, a ver, Germán, yo quiero aprovecharte al máximo hoy. Yo quisiera que dividiéramos el tema en varios componentes. Por un lado está el presidente, que desde el primer momento se dedicó a minimizar el problema. No fue un pecadillo de juventud, es que, bueno, cosas de muchachos. Eso lo dijo desde el primer día que se comenzó a saber esto en la mañanera. Segundo problema, presidencia, por un lado, tratando de defender lo indefendible y tratando de brincarse la ley, que esto, Germán, es lo más triste, porque un presidente, y tú eres un gran abogado, pues supuestamente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y defender la ley. ¿Qué está pasando con el presidente? Segundo, la señora Yasmín Esquivel, yo creo que en el momento que se puso en entredicho esto, en lugar de decir, ya sabes, el Back to the Future y que no, que ella había empezado antes, pero pues que después y que la maestra y que... Ahí creo que ella debería de haber dicho, me retiro, me gustaría también saber tu opinión de esto, me retiro hasta que se haga una investigación completa. Segundo rollo, no tiene la menor dignidad y ahí sigue. Tercero, la UNAM, primero que estaba de vacaciones, después que ya regresa, oye, ¿de vacaciones? Es como si tienes un hijo con apendicitis y dices, híjole, pues ahí regresando de Acapulco, ¿no? Porque pues, a ver, o sea, la UNAM primero que estaba de vacaciones, después se tarda en hacer un dictamen y resulta el dictamen, pues el parto de los montes. Porque le echa la bolita, y ahí sí coincido con el presidente, claro, a la Secretaría de Educación Pública. Y luego con esa maestra distinguida, experta en políticas públicas, una mujer con una capacidad extraordinaria que es la secretaria de Educación Pública,
pues va a dormir ahí el sueño de los justos, Germán. No va a salir nada más que lo que pasó y que otra vez se lo regresaron a la UNAM. Y quinto elemento. Ya sé que te he bombardeado de preguntas, pero todas están muy interesantes. Quinto elemento, la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué no pueden sacar ni siquiera un comunicado de prensa y decir, este grupo colegiado es que es el máximo organismo jurídico del país, donde ya no hay más para arriba, pues, y se quedan callados? A ver, ahí sí es un tema importante de comentarlo con el auditorio. El Tribunal Constitucional, eso es la Suprema Corte, los 11 ministras y ministros están por encima del presidente. Anulan decisiones del presidente, están por encima de senadores y diputados, anulan leyes completas los ministros de la Corte. De ese tamaño hay poder ejecutivo, legislativo, judicial, todos los jueces, y el Tribunal Constitucional está por encima de los 3. Así es. Por eso es tan grave esto. Qué bueno que estás diciendo Una señora, una alumna que robó, que plagió, que su tesis es fake, que robó todo un libro. Tenemos la presunción, tenemos la autorización para presumir públicamente que si se robó una tesis de chiquita o de alumna, de grandota o de ministra o de jueza, puede vender sentencias. Así de grave es el asunto de lo que estás diciendo. Sí, Germán. Así es. Políticamente, el presidente, en realpolitik, como dicen, en la realidad, el presidente pudo haberle dicho, en lugar de defenderla como a una empleada, como a la hermana de Pío López Obrador, como si fuera hermana de Pío López Obrador, porque defiende a su familia. O tía de Delfina. O tía o cualquiera, como si fuera de su familia. En lugar de defenderla, le debió haber dicho, de un paso atrás. Esa es la solución más sencilla. Pero es cierto, quiero no dejar de mencionarlo. El silencio de sus compañeras y sus compañeros togados de negro les está manchando la toga a sus compañeras y compañeros. Ay, qué bueno. Por supuesto que sí deben pronunciarse. Y la UNAM, el rector, al que yo respeto, tiene en sus manos decidir si ocupa el lugar de Leticia Ramírez de la SEP o el de José Vasconcelos, que también fue rector de la UNAM. Está en sus manos. Que él decida qué quiere. Lo que sí digo es que política, jurídicamente, no se ha hecho nada. Éticamente, Tere, la verdad tiene más dignidad el seleccionador de fútbol, el Tata Martino, ahora que perdió en el Mundial, y al otro día renunció, que la señora ministra que juzga los asuntos y conflictos de este país. Cuando no se puede, o cuando te cachan en una de estas soluciones, desgraciadamente, se van. Fausto Alzati, secretario de Educación de Zedillo, sus títulos no tenían los requisitos correspondientes y renunció, y luego fue y recuperó la calidad académica. Yo soy una de las personas a las que Fausto dedicó su nueva tesis de Harvard. Buena, muy bien. Sí, y eso, me pareció admirable. Pero eso hace... ¿Cómo se levantó este hombre? Claro, pero eso hace también la ministra, ese fue el secretario de Educación de Zedillo, si no recuerdo mal. ¿Sí? La ministra de Educación de Angela Merkel en Alemania, también de patitas a la calle porque su tesis de doctorado era falsa. Y aquí no hablamos de una cosa, deben las tesis ser originales. Claro. Con el puro título debe haber una originalidad en el concepto y en lo que buscas y en la investigación o en la compilación. Entonces, ni siquiera hemos hablado de la originalidad de la tesis, porque es un plagio absoluto. Ya no hablamos de la originalidad, pero la originalidad faltaría a los procedimientos universitarios, académicos. Entonces, el grado académico, para resumir, el acto académico es el título, el registro escolar es la cédula. La UNAM y la SEP
pueden retirarle. Como no se lo han retirado, nosotros estamos haciendo la relatoría de actos y presentaríamos el juicio político ante la Cámara de los Diputados. Y me podrán decir, no, pues los diputados menos. No sé, yo voy a hacer lo que la Constitución dice. Y la Constitución dice que para ser ministro se necesita tener título, no cédula, título. Si se lo quita la UNAM, con eso bastaría. Pero a ver, Germán, ¿no te parece extraño que los partidos políticos, quitando al Grupo Plural, yo veo una tibieza enorme también, una tibieza de la UNAM, una tibieza de los partidos políticos, del presidente? No es tibieza, es que solapa. Digo, haber atacado a Guillermo Sheridan y a Krause, que yo me imagino, pues, ¿qué tiene que ver Enrique Krause con esto? Nada. Y porque el señor Sheridan hizo su trabajo, pues ya ves, es que son corruptos, neoliberales, en fin. Ahí sí hay, digamos, como mucha contundencia por parte del presidente para defender lo indefendible. Pero del otro lado, quitando al Grupo Plural, veo pura tibieza, Germán. ¿Qué nos está pasando? Bueno, yo sí creo ahí que hay un punto. Primero, qué bueno que mencionas a Guillermo Sheridan, y yo lo he reconocido en todos lados. Un crítico literario, un trabajador. Filólogo, un orgullo de la UNAM y del país. Luego, el presidente no está orgulloso de quien debe estar. Por ejemplo, perdón el paréntesis, de Eduardo Matos Moctezuma, que gana el premio Princesa de Asturias en el mundo, un reconocimiento mundial, y no lo felicita. Y la verdad es un orgullo. Hombre. Y es un orgullo también de la UNAM y del INA y de la Escuela Nacional de Antropología. Y la verdad es, gracias a él conocemos el pasado ese que dice querer y reivindicar el presidente. Gracias a gente como Eduardo Matos Moctezuma. Pero en fin, al punto de lo que queremos decir. En el Senado de la República también luego hay quien confunde sus asuntos que trae en la Corte o sus funcionarios que recomienda o sus recomendaciones de algunos senadores. Hay algunos senadores que tienen recomendados en la Corte o que tienen recomendados en el Poder Judicial y se quedan callados. Hay que revisar quién votó por Yasmín Esquivel. La verdad, yo estaba en el IMSS, el Grupo Plural nadie votó en favor, pero sí votó en Movimiento Ciudadano, en favor. Votó, por supuesto, Morena, votó en contra el PRI, el PAN, aunque el PAN ha votado en favor de Loreta Ortiz, después, de la ministra. Sí, que también la esposa de Ortiz Pinchetti. Sí, y entonces ahí luego no nos creemos que México, el poder, debe estar dividido para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y que este equilibrio de poderes es lo que hace que uno no se corrompa con el otro. Por eso, pues yo soy senador de la República, por eso hablo de los jueces y por eso hablo del presidente. Claro. Que el presidente hable de mí y del Senado, está bien. De eso no me molesta y al contrario es su deber. Que él tenga una opinión de mí, que me diga traidor por mis votos, que me diga lo que quiera, que me mande llamar el señor secretario de Gobernación, sí, adelante. Igual los jueces, que revisen mis resoluciones, mis votos, para eso se alquilan. En México hay una división de poderes. Cuando se confunde, no solo hay conflicto de interés, hay sinvergüenzada y ladronería. Cuando se confunde, hay manos sucias, diría Jean-Paul Sartre, una obra de teatro que tenía, no van a acusar luego de plagio, manos sucias. Entonces, hay manos sucias metidas en un poder en otro para sacar resoluciones en favor de un litigio. Entonces, o los senadores nos convertimos en gestores de un asunto. No, podemos ir a litigar nuestros asuntos que tenemos, la acción de inconstitucionalidad contra la militarización. Claro. Podemos ir a litigar nuestros asuntos. Los jueces pueden ir a litigar el presupuesto a la Cámara de los Diputados, por supuesto. Un juez puede venir a litigar que se le apruebe para ministro de la Corte, por supuesto, que comparezcan, no pasa nada.
O sea, una cosa es estar desunido, descoordinado. ¿No? Hay división de poderes, pero debe haber diálogo entre los poderes. Claro. Pero lo que no debe haber es colusión entre Exacto. poderes. Colusión es de coludidos, colusión es de cómplices, colusión es de que meten las manos sucias en la misma boñiga, en el mismo estercolero. Y eso alguien debe decirlo. Pues sí, pero nada más lo estás diciendo tú, Germán, y muchos medios de comunicación. Ahora, fíjate que leía yo una investigación del País, no sé si la viste. El País ha encontrado 7 tesis idénticas, 7 tesis dirigidas además por la misma persona que dirigió la tesis de la alumna, como tú dices que debemos de decirle, Yasmín Esquivel. Mira, aquí yo quiero una cosa pues realmente muy terrible. Yo entiendo que hace algunos años no era posible tener un cotejo digital que te permite saber rápidamente si está copiada una tesis o no. Hay programas, documentos, te digo porque como tú bien recordabas, Germán, en Europa, en Madrid también, hace muy poco, hubo un escándalo también por el problema del plagio y demás, con una funcionaria. Pero yo digo, aunque no haya habido el cotejo digital, ese es el nivel que tiene la UNAM, que yo puedo hacer 7 tesis con el mismo nombre, con la misma directora de tesis, y la UNAM no se da cuenta de que ahí hay un negocio, porque hay que decirlo claramente, no se dieron cuenta. Oye, mira, si no se dieron cuenta, qué mala universidad. Digo, ya sé que lo que estoy diciendo es como atacar a la Virgen de Guadalupe, porque aquí todo el mundo es la genuflexión por la UNAM, y lo comprendo. Mi marido era egresado de la UNAM, fue alto funcionario de la UNAM en el 68 con Barrios, con... Ay, se me fue ahorita. Javier Barrios. Javier Barroserra. Bueno, en fin, la UNAM es la gran cosa, pero de veras es la gran cosa. ¿A esto han llevado a la UNAM? Yo sí quiero defenderla, pero por supuesto que ahí hay corrupción, por supuesto que ahí hay delitos, por supuesto que ahí hay venta de exámenes, por supuesto que ahí hay hasta vanagloria académica, ínfulas, le llaman ínfulas a lo que se ponen en las togas los doctores. Ínfulas. Sí, mira, eso está bueno aprenderlo. Pues pero yo no traigo ínfulas, no, pero me voy a poner unos caireles, aunque sea. Y la verdad es que sí, para vanidad, el profesor emérito, de no sé qué, vanidades académicas que no sirven de nada, que son más huecas que un queso gruyère. La verdad es que sí, pero yo no me resisto a que se cambie el lema de la UNAM. Yo me resisto a que se cambie el lema de la UNAM. Yo que también. Por mi raza hablará el espíritu y ahora por mi plagio hablará la raza. Yo defiendo y quiero defender porque es la única posibilidad. Digo, ya sé que hay otras universidades públicas, pues, pero hay otras universidades. La universidad pública la quiero defender porque es lo que verdaderamente saca de la pobreza, y no los programas sociales de López Obrador, lo que verdaderamente saca de la pobreza a mucha gente que no tiene acceso para pagar una universidad privada. Entonces, ese instrumento es un gran motor de desarrollo en este país, y por supuesto que hay que exigirle que tome este problema en las manos y le cancele el título a una plagiaria. Y por supuesto... Y a los otros 6 también. No, y eso ya lo tiene, según entiendo, ya lo tiene en estudio a la señora esa, Rodríguez, creo. Sí, Marta. Creo que se apellida. Sí, ahorita te digo sí, el nombre. La señora Rodríguez. Y bueno, que se revise eso, por supuesto. Aquí, Tere, no hay que dejar de vista que en el horizonte, en noviembre, y López Obrador es muy abusado en eso, en politiquería, en noviembre hay cambio de rector. Entonces se está aventándole la bolita a la UNAM para meterse en la sucesión de la UNAM.
quiénes me van a hacer caso y quiénes no. En la UNAM está metiendo ahorita este problema porque en noviembre hay cambio de rector. Y en marzo del año que entra, del 2024, hay cambio del director de la Facultad de Derecho. Acaba de haber cambio del Tribunal Universitario. El rector Graue, el director de la Facultad de Derecho Raúl Contreras y el presidente del Tribunal Universitario Máximo Carvajal. Entonces, ellos deben asumir, ahorita que dijimos a Barros Sierra, asumir ese carácter. El de Pablo González Casanova, que era de izquierda, el de Vasconcelos, gente con coraje, deben asumir que lo tienen en la historia, que esa es lo que se hizo en la UNAM, que eso es lo que hace a la UNAM, el coraje cívico, que qué ejemplo le vamos a dar a los muchachos que están ahorita estudiando, si pueden comprar una tesis, si pueden comprar un examen, si pueden comprar un título, si le van a valer a la señora alumna Yasmín Esquivel su robo, pues qué pedagogía, qué enseñanza le estamos diciendo a los muchachos que están ahorita estudiando todas las carreras, veterinaria, medicina, todas, ingeniería, la que sea. Como tú decías, Germán, imagínate que te van a operar del apéndice a ti o a tu hijo. ¿Quieres que te opere alguien que no está titulado? ¿Sí? Pues, claro que no. Ahora, yo te pregunto aquí, el problema no es la UNAM, el problema es la tibieza de esta administración de la UNAM. Y fíjate lo que está poniendo en riesgo el señor Graue o la gente que lo acompaña, no sé. Y tú lo acabas de decir. El presidente siempre ha tenido ganas de meterle mano a las universidades públicas. Siempre veamos los infinitos comentarios, degradaciones, humillaciones que le ha dado a las universidades públicas. ¿No sería este el momento, Germán, de que la UNAM tuviera una actitud académicamente honorable, que es lo que esperamos de ella, aunque se juegue el todo por el todo? Sin duda sí, Tere. La UNAM tiene la oportunidad de dar una lección histórica de dignidad. Pero ya no la dio. No, todavía, ahorita todavía al final se la están dando, de autonomía. Y ese es el punto al que iba. No le gusta al presidente la autonomía de la UNAM, pero tampoco la del INE. Pero tampoco la del CIDE, ninguna. Pero tampoco la del INAI, pero tampoco la de los jueces, pero tampoco la de los diputados, pero tampoco la de los senadores. Aquí lo que vale es la autonomía, y la autonomía es seguir mi conciencia. Mi conciencia. Hay una conciencia en la UNAM, hay que seguirla, esa conciencia en la UNAM. Yo sigo a mi conciencia, la mía, mi moral, la que yo me di. No es un asunto de persinarse, ni de, no es de religión. Cada quien nutre su moral con lo que quiere. Y yo no me dejo imponer una moral que no sea la que yo me haya cultivado con mis maestros, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos. Esa es mi moral. Con mi Dios, el que tenga Dios y el que no tenga Dios, también con lo que se haya cultivado, con sus libros. Me interpelan a mí mis libros. Lo que yo leí, pues te tiene que ir, de ahí nutres tu moral. Entonces, aquí el tema, Tere, se convierte en un asunto muy sencillo. ¿Entre a qué le apuesta la 4T y a qué le apuesta López Obrador? ¿Y a qué le apuesta todo esto? ¿A la ignorancia o a la inteligencia? Y también se lo digo al rector. ¿A qué le apuesta, señor rector? ¿A la ignorancia? ¿A que esto se olvide? ¿A echarlo en el cajón de los olvidos? ¿Echarle tierrita con un nuevo problema? ¿A que venga ahora y agarren a otro narco y la noticia sea otro narco? Así es. Y ya se tape esta noticia. ¿A eso le apuestan, a la ignorancia o a la inteligencia? Yo le apuesto a la inteligencia de la UNAM, de este país y de los que sienten que hay una autonomía dentro de su corazón, para decirlo claro, aunque se oiga cursi, pero de ahí brota la pasión y el coraje. Así es. Esperemos, Germán, ojalá y no te equivoques y tengas razón. El otro asunto muy complicado es la Corte. La señora llegó a una nueva sesión después de todo esto, se sentó y ahí estuvo muy tranquila. Incluso tú lo has de saber también, el día de la votación fue y les dijo, oigan,
pues yo no hice nada, ¿eh? O sea, yo ya tengo aquí pruebas con el notario, que luego el notario, o sea, ha sido verdaderamente un cochinero de ciencia ficción, de viajes al pasado y al futuro. Ha logrado lo que no ha logrado Einstein, de veras. Y la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno. Y el notario. A los 5 días, sin hablarle al otro autor de la tesis, la señora Godoy, pues ya dijo que era inocente, Germán. O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer? Es que, mira, ¿sabes lo que más me preocupa? Y yo creo que tú aquí puedes tener una reflexión muy aguda, como las que haces. Es que estamos viendo el deterioro como de la honorabilidad, como que nadie tiene honorabilidad. Eso que tú hablabas que dices, pues, puede sonar cursi, no me importa que suene cursi, es lo que nos hace valiosos como seres humanos. ¿Qué está pasando? No hay honorabilidad de ningún lado. La Suprema Corte de Justicia, van a aceptar los ministros sentarse ahí con esta señora y y esto se ha hablado mucho, todos los asuntos que pasaron por sus manos y que ella aprobó o rechazó, ¿qué va a pasar con eso, Germán? Bueno, te lo pregunto como abogado. Bueno, pues yo como abogado de algún asunto, sobre todo de los que ella es ponente, en donde ella propone una resolución y se vota a favor su asunto, su ponencia, yo sí intentaría un amparo, por supuesto. Un amparo ante un juez que luego tiene que revisar la Corte y tiene que revisar ella misma. Y es donde está la paradoja. Imagínense un asunto de falsificar un documento que le llegue a ella, o la falsificación de un cheque, ya no hay cheques ahora, pero la falsificación de una escritura, de un notario, claro, de una casa, que eso sí hay, y llega y lo ve ella, de un asunto de falsificación. De lo que se trata aquí es de con qué autoridad moral, autoridad política tienen, autoridad legal tienen, de eso están revestidos. ¿Con qué autoridad moral? Incluso pocas profesiones se visten solemnemente como un sacerdote. Claro. Para trabajar, se ponen en negro para que no se les vean los colores, para que no se les vean las parcialidades. En algunos otros países de rojo y en algunos otros países incluso de blanco, para que se vea la investidura, su inmaculado, o sea, que no tienen mancha para decidir sobre un caso u otro en favor de una persona o de otra. Entonces, sí hay una posibilidad, insisto, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ineptitud de los trabajadores del Poder Judicial, por allá del 110, 115 de la propia ley orgánica del Poder Judicial. Ahí está. Sí pueden ellos tomar el destino en sus manos, los señores ministros. Eso. Pero el documento base pues lo da la UNAM. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos está pasando? Para ser un poco más profundo. Pues que sí se está deteriorando nuestra convivencia social. Se está deteriorando por la polarización que se alienta, la cizaña que se mete desde la presidencia de la República. El presidente de la República ha decidido dejar de ser presidente y dejar de ser jefe de Estado y dejar de ser el presidente de todas y de todos los mexicanos. Él es el jefe de una facción, él es el jefe de unos, de los suyos, y solo a los suyos atiende, solo a los suyos comprende y solo a los suyos convoca. No convoca a todos. Un jefe de Estado gobierna para todos, convoca a todos, atiende a todos. No quiero decir con esto que satisface a todos. No, pero los convoca a todos, los entiende a todos, a las parcialidades. Pero es que no tenemos presidente, Germán, tenemos un candidato, está en campaña permanente. Él lo que hace es eso. Y ahí hay un dato optimista. Ahí hay un dato optimista. Él ve con toda claridad que la pelea en el 2024, Tere, va a estar corta, como estuvo la de Estados Unidos, como estuvo la de Brasil, como estuvo en algún momento la de Colombia, como estuvo en algunos otros países, Argentina. Es decir, él sí ve eso,
que no ve la oposición y que yo quiero que vea, que abra los ojos la oposición a que esto se va a decidir por menos de un dígito. No está decidido. No es Claudia Sheinbaum la próxima presidenta de este país. Eso no es así. Incluso que traigan 6,000 soldados a verificar, a cuidar el metro, no les importa el riesgo de los ciudadanos. Lo que importa, trajeron a 6,000 soldados, sí, es el riesgo de la candidatura de Claudia Sheinbaum, claro, no el riesgo de los ciudadanos. Están cuidando a Claudia Sheinbaum. Ese es el punto. Si yo leía hoy que, no me acuerdo en qué columna, que decía, no, es que 2,000 personas cuidaban a Zedillo y 2,000 soldados cuidaban a otro presidente. Y decía yo, ¿y a esta señora candidata? Porque ella no es jefa de gobierno, es candidata. También, sí, aquí es el mundo de los candidatos. A ella la cuidan 5,000 policías de la Ciudad de México y 6,600 soldados que ahora tenemos en el metro. Y todo para quitarle la responsabilidad. Y ahí es donde te digo, Germán, y todo tiene que ver con todo, como todo en la vida, pues que me da mucha tristeza, porque en lugar de estar pensando en resolver problemas, tenemos tantas carencias, tantas dificultades, tantas personas que sufren de veras situaciones límite. Y aquí lo único que se piensa es saber si yo sigo con el hueso en la Suprema Corte para que le pueda yo ayudar al otro. El otro es el presidente que dice, y no me salgan con que la ley es la ley. Y la candidata, pues resulta que jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, pero pues el fin de semana se va mejor a hacer campaña a Michoacán, no le invierte al mantenimiento porque, pues híjole, es que llenar todo el país de mi carita, pues sale caro. ¿Qué es esto, Germán? En primer lugar, los michoacanos no queremos las políticas exitosas de Claudia Sheinbaum. Sí, porque así se llamaba cuéntales. No, pues, iba a hablarnos de las políticas exitosas de la ciudad. Éxitos. Nosotros, aunque no tengamos metro, mejor preferimos no tener esas políticas exitosas. Tierra tan bonita, sí, a mí Michoacán me encanta. Aquí el punto, y por eso hablo de Michoacán, es que somos distintos como el sombrero de los viejitos de Michoacán, de distintos colores. Y que seamos de distintos colores, ese es un valor, Tere, que no se aquilata. Que seamos rojos, azules, amarillos, claro, verdes, claro, lo que sea, morenos, lo que sea. Que seamos de distintos colores, es decir, de distintas preferencias sexuales, preferencias ideológicas, preferencias políticas, preferencias religiosas. Todo eso es grandeza. La uniformidad que quiere la 4T, la unanimidad que quiere Morena, es una desgracia. Eso solo en las dictaduras, eso solo en Nicaragua, eso solo en Cuba, eso solo en Corea del Norte, en Venezuela, en fin, las dictaduras. Eso en Franco, las dictaduras de derecha, en Hitler, eso es o de izquierda, absolutamente igual de peligrosas. Exactamente, pero las de derecha, que ahora porque se dicen de izquierda, aquí hay cosas que vimos en Brasil hacerlas a Bolsonaro, o que vimos cómo las hizo Trump en Estados Unidos, y cómo nos pusimos de tapetes de lo que él decía. Entonces, no. Aquí no hay un aprecio por el diferente, por el otro, por el prójimo, si lo queremos ver como lo dicen en la Iglesia Católica, o por el vecino. Si mi vecino piensa de manera distinta, es un valor. Sí, pero no aquí es un enemigo. No es un extraño enemigo. No, aquí es eso. Y entonces, esa polarización enardece, esa polarización activa, esa polarización excita a sus seguidores y los mantiene. Y mientras la oposición, aquí tengo que hacer una crítica. Claro. Pues no. No da el ancho. Del ancho. No pone a uno. Ya, que nombren, así como ya nombraron en Coahuila, como ya, por favor, ahí tienen una otra responsabilidad muy grande. Oye, los ¿y nunca has pensado en lanzarte? ¿De candidato? Sí. Yo no gobierno, ni a mis hijos, que los tengo chiquitos, son un desmán, mis hijos. Cosa, yo Germán, no gobierno. Yo creo que serías muy buen candidato. ¿Sabes qué? Porque eres valiente, echado pa'lante, has dado muestras contundentes de tu independencia.
Piénsalo. Y luego, ya que te vea yo por allá de candidato, me das la entrevista. Lo voy a pensar. Tere. Lo voy a pensar con mi mujer y ya con él es la que manda en la casa. Entonces, si no gobierno ni a mis hijos. Oye, Germán, no quiero que se nos acabe el tiempo y que me digas, ¿qué va a pasar con lo del juicio político a Yasmín Esquivel? Cuéntanos en dónde van y cómo sigue esto. En el Grupo Plural está Álvarez y Casa, está Gustavo Madero, Nancy de la Sierra de Puebla. Sí. Entonces, nosotros estamos... Y Germán, desde luego, el maestro Germán nosotros no nos sentimos satisfechos en ningún partido, tampoco tenemos bronca con todos los partidos, dialogamos con todos, a veces decimos que sí, aprobamos el embajador que nos mandó el presidente que expulsaron de Perú por las grillas en las que se metió el propio presidente. O sea, nosotros no decimos que no nosotros no decimos que no a todo, ni sí señor a todo lo que dice Palacio Nacional. Entonces, nosotros estamos haciendo la relatoría, esperábamos una decisión de la SEP que no se dio, tenemos la relatoría, el número de pruebas y eso lo presentaremos ante la Cámara de los Diputados. Ahí se inician... ¿Qué pruebas? Los juicios. No, las pruebas es lo de la Fiscalía, la UNAM, primero, el informe del abogado, la Fiscalía, el informe de la Fiscalía. Oye, ¿y las declaraciones del otro señor que tiene la tesis del de Edgar, nombre de Edgar? Sí, y ojo, el pronunciamiento que hizo la propia ministra en sede judicial ante sus propios compañeros cuando casi nos regañó a todos el día que se eligió a Norma Piña. Sí. Casi nos regañó a todos, a los medios de comunicación, Les dijo a los medios de comunicación que... ¿Cuándo no nos dicen? ¿Cuándo no? Pero eso nos regañó a todos ahí, en lugar de ella hacer un mea culpa, regañó a los que opinamos de manera distinta. Todo eso, esa relatoría, esos son pruebas. Ella está mintiendo en sede judicial, en el máximo tribunal de este país. Ese pronunciamiento es gravísimo en términos jurídicos. Y ese pronunciamiento lo tenemos. Y no se necesita más que la versión estenográfica y punto. Con eso bastaría para Pero iniciar. Eso sale en las películas en Estados Unidos, que no puedes cometer perjurio. Pero aquí, a ver, nomás dime, tiene que tener, esto va a tener consecuencias. Yo soy como el coyote del correcaminos. No lo alcanza, pero le insiste, le terquea, una y otra vez. Un día vamos a alcanzar en este país la igualdad, un día vamos a alcanzar la plena libertad, la justicia, las oportunidades para todos, las oportunidades, no las clientelas electorales. Un día vamos a alcanzar un México pleno y yo estoy decidido a, como el coyote en el correcaminos, así les enseño a mis hijos, a no desistir, a ir una y otra vez. Por cierto, un día en YouTube, véanlo, y sí lo atrapa, un día lo atrapa y se lo come. Entonces, el triunfo a este país nos espera porque el país es más grande que su presidente, Tere. Este país es más grande. Yo no acepto que el país sea más chico que el presidente. Ay, Germán. Yo no acepto eso. No. Yo me sublevo frente a eso, frente a ese derrotismo. Yo sí creo que este país, yo tengo 4 hijos chicos y entonces este país, su futuro para mis hijos no es más grande que el presidente. Y así hay muchísima gente, estoy seguro y estoy convencido. Aquí tienes otra, ¿eh? Aquí tienes otra. Este país tiene una historia inmensa, tiene recursos inmensos, tan fácil. Tiene inteligencia, no ignorancia, y esta mediocridad que ha arrasado en los últimos años al país no puede seguir gobernando. La caquistocracia, que es el gobierno de los peores, no puede seguir enseñoreándose en el suelo de este México que tanto amamos, que tanto queremos y que vamos a triunfar. Sin duda, Tere, yo estoy convencido. Y tiene reservas. Mira, hay un concepto de soberanía que se usa mucho, los políticos, que la soberanía en los discursos. La soberanía no está en los discursos, ni siquiera en los pozos petroleros. La soberanía, ¿sabes dónde está, Tere? Te voy a decir 3 ejemplos. En un quirófano de un hospital público que saca de la muerte a un paciente, en las manos de un doctor. Hay que darle medicinas, instrumentos, para que sea soberano. No hay nada. En las manos de un profesor que con un gis enseña a un alumno y lo saca de la ignorancia. O te voy a decir dónde está la soberanía
en periodistas como tú, en medios como tú, porque nos queda la palabra como libre. Atypical. Como la palabra libre. Ahí está la soberanía. Y mientras me quede a mí la palabra, a mí, a ti, que me estás viendo, no al senador, ni mientras nos quede la palabra libre, este país va a ser soberano. Así es, Germán. No quisiera añadir nada a lo que acabas de decir porque me conmovió realmente, pero sí quiero añadir algo. Darle un abrazo muy fuerte de nuestra parte, de mi parte personalmente, a Ciro Gómez Leiva. Creo que lo que ha sucedido en estas semanas con Ciro es algo que nos debería de alertar, de preocupar a todos, y a mí me preocupa además por todo lo que significa, porque soy buena amiga de Ciro. Entonces, dale un gran abrazo de nuestra parte, por favor, Germán. Con mucho gusto. La soberanía es poder caminar en la calle sin que nadie te Libre. Libremente, sin que nadie Y en el Rapidín también hacemos eso. En todos lados donde trabajamos, en eso estamos. Mi querido Germán, no te hagas tan del rogar, caray. Es que eres muy solicitado, ¿no? Sí, eres muy solicitado. De veras, qué privilegio platicar contigo. Te lo agradezco muchísimo. Y seguimos en la lucha porque aquí nadie se rinde, Germán. Eso. Aquí estamos. Aquí estamos, Tere. Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y le agradecemos enormemente al senador Germán Martínez del Grupo Plural, pues que se haya acercado con nosotros para tener esta plática divertida, inteligente, valiente del día de hoy. Muchas gracias, Germán. Gracias, Tere. Gracias. No, al contrario. A ti, gracias. Y gracias a ustedes. Y nos vemos la semana entrante. Bye.